Bien, amigos, dígale a la persona que está al lado, apague su celular o póngalo en modo avión, que vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Tienen sus boletines? Sí, si no tiene boletín lo puede reclamar allá a la entrada. En las últimas décadas voy a decir algunas cositas a modo de introducción para que nos ambientemos. En las últimas décadas se viene hablando mucho de alianzas estratégicas, ¿cierto? Ese ha sido un tema de las últimas décadas, las famosas alianzas estratégicas. De hecho, a mí me gusta mucho ese tema, pero interesante cuando uno hace algunos estudios y hay unas estadísticas que a mí siempre me alarman mucho, y se dice que de las alianzas comerciales que se han hecho en los últimos años, aproximadamente un 50 al 60% fracasan. Y eso que esta estadística es generosa, porque veía otra estadística mucho más alarmante, que escasamente un 20% tienen éxito, el resto fracasan. Y las razones de esos fracasos son muchos. No voy a dar eso porque mi charla no es empresarial, mi charla es espiritual. Pero las razones de esos fracasos me llamó mucho la atención porque según los expertos, un alto porcentaje se debe a la incompatibilidad de los socios. Preste la atención, alianzas estratégicas. Cuando hablamos de alianzas estratégicas estamos hablando de sociedades en nuestro argot popular, un lenguaje más de nosotros, ¿cierto? En el mundo empresarial se habla mucho de alianzas estratégicas. Entonces la elección de un mal socio lo que hace es que va a dificultar el desarrollo de esa alianza estratégica. Entonces, a la hora de hacer una alianza, a la hora de hacer una sociedad, es muy importante entonces tener en cuenta el perfil del socio para que minimicemos los riesgos de fracaso. Y para los que están, de pronto no habían venido hace días, de pronto están diciendo, no es que la charla es empresarial. No, es espiritual. Téngame paciencia que ya vamos a llegar. La palabra del Señor no lo tienen en sus boletines, anótelo por algún ladito. En Amós 3:3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha hecho alguna alianza, alguna sociedad donde le ha ido mal? Yo miro. Esta comunidad, a mí me encanta esta comunidad desde que la pastoreo, porque aquí nunca pasa nada. Esto es una belleza. Esta iglesia es hermosa porque aquí no pasa nada, aquí nadie le pasa nada. Pregúntele al compañero que está al lado suyo, pregúntele, ¿alguna vez has tenido problemas con alguna sociedad? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Ha tenido problemas? Bien, amados, hoy quiero hablarles de una alianza fatal que hizo Josafat. Terrible. Alianza que en primera instancia no fue aprobada por el Señor. El Señor de plano dijo, no estoy de acuerdo con eso, y eso trajo consecuencias fatales para mucha gente, no solamente para Josafat, para todo el ejército, para todo el pueblo, para toda la nación. Entonces, hoy quiero hablarles de esto. Al estudiar esta alianza que voy a hablar con ustedes hoy, yo quiero compartir en la noche de hoy con ustedes algunos principios bíblicos para nuestra vida con respecto a las alianzas. El tema en el que estamos es una serie que se llama Avivamiento, y ya llevo varias semanas con ustedes estudiando la vida de Josafat. Hoy nos toca un capítulo muy difícil, muy complicado, y yo no me lo iba a saltar. Tengo que seguir la historia. Entonces, permítame, vamos a orar y le pedimos la bendición al Señor a través de su palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, el que nos guías a toda la verdad, y te queremos pedir en la noche de hoy que impartas una unción de sabiduría y de conocimiento a tu iglesia, a tus hijas, a tus hijos, y que podamos estar muy sensibles a la voz tuya a través de tu palabra. De antemano, gracias por lo que nos vas a hablar a través de este tema de las alianzas
de las sociedades. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hoy vamos a seguir estudiando la vida de Josafat. Les decía que por varias semanas estuvimos hablando sobre el avivamiento. Hemos hablado ya de que él anheló obedecer al Señor. Estuvimos viendo que él rindió culto solo a Dios. Estuvimos viendo que él derribó los ídolos paganos, y la semana pasada estuvimos viendo que él enseñó la palabra de Dios por todo Judá. ¿Ok? Ahí estuvimos viendo ya por varias semanas. Pónganle un título a la predicación de la noche de hoy. El título es Cuidado con las alianzas. Dígale al que está al lado así, mírele a los ojos y dígale: cuidado con las alianzas. Hablando de Josafat, a mí me llama la atención, sobre todo viendo cómo Dios lo había respaldado en semejante avivamiento, cómo Dios lo estaba prosperando. Había una paz enorme, había prosperidad, había espiritualidad, todos los elementos que uno quisiera. Y cuando uno llega al capítulo 18 de Josafat, es como Condorito Plup. Uno dice: ¿qué pasó acá? ¿Por qué este cambio tan brusco? ¿Qué pasó con Josafat? Entonces, yo personalmente, la primera vez que estudié el segundo libro de Crónicas, cuando llegué al capítulo 18, a mí me dejó desconcertado la actitud de Josafat, porque hemos hablado por semanas, hemos estudiado cómo el reino del norte en cabeza del rey Acab era un reino malo, a pesar de que era el pueblo de Dios, pero ese rey era malo. Ese rey se dejó contaminar por su esposa, por Jezabel, que introdujo toda la idolatría de los Baales a todo el reino del norte. Hemos hablado mucho sobre eso. Entonces, ¿cómo es posible que uno llegue al capítulo 18 y lleguemos nada menos y nada más que Josafat se asocia con semejante joya? Se asoció con Acab, con el rey del norte, con un rey idólatra. Y él pasó años derribando altares, derribando Baales, derribando Acera, a todos esos dioses paganos. Y ahora se va a aliar precisamente con el enemigo. Aunque era el rey del pueblo del Señor, pero era un rey malo. Entonces, para que sigan sus boletines, voy a darles el primer principio en lo que tiene que ver con las alianzas. Número 1. Para asegurar el éxito de una alianza, mi socio tiene que ser temeroso de Dios. Mi socio tiene que ser ¿qué? Temeroso de Dios. Una alianza es un acuerdo, una alianza es un convenio o pacto entre dos o más partes, y se hace generalmente con el propósito de avanzar en objetivos comunes, sobre todo asegurar intereses en común. Entonces, eso es una alianza. Y si usted quiere profundizar en eso, vaya a San Google y ahí va a encontrar mucho sobre alianzas y cosas de estas, ¿cierto? Pero yo tengo que avanzar. El problema con muchos cristianos a la hora de hacer alianzas o sociedades es que se fijan más en las cualidades externas, se dejan deslumbrar por lo externo y no se fijan en cualidades que tienen que ver con cualidades internas, que son las más importantes a la hora de fijarnos en los socios. Entonces mucha gente se fija en el carisma, en la elocuencia, pero es que mire cómo habla, pero mire la presentación que tiene, etcétera, etcétera, y no toman en cuenta factores como sus valores, sus principios y sobre todo su vida espiritual, que es lo más importante a la hora de hacer una sociedad. Entonces, es cierto que hoy vamos a ver de Josafat, pero yo quiero que usted lo analice a la luz de su vida, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que puede hacer hacia el futuro, ¿ok? Entonces, analice este tema, ¿ok? Otros cristianos, por el contrario, aunque muy parecido a este ejemplo que les di, a la hora de hacer una alianza, no les importa la vida espiritual de la otra persona, no les interesa. Lo único que les interesa es el beneficio económico de la sociedad y pare de contar. Si tiene un buen beneficio económico, vamos para adelante. No me importa si es brujo, si es hechicero, si consulta a los espiritistas. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que me dé dinero esta alianza. Uy, gravísimo, gravísimo. Vamos a mirar segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 al 3. Ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? ¿O tienen solo el versículo 1?
Del 1 al 3. Muy bien. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel. Subraya ahí, ¿hizo qué? ¿Hizo una qué? Alianza con el rey Acab de Israel. ¿Y cómo hizo la alianza? Al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganados para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo y mis tropas son tus tropas, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Vamos a predicar de esto hoy. Esta es la historia que quiero compartirles a ustedes hoy. El versículo 3 es muy claro porque nos está diciendo sin lugar a dudas que Josafat hizo una alianza, hizo una sociedad con Acab. Y no podía haber dos personajes tan diferentes como Acab y Josafat. Ambos en el argot popular eran como el agua y el aceite. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a Josafat? ¿Qué le hicieron a Josafat? En semanas anteriores vimos cómo la idolatría en el reino del norte era impresionante. Yo les dije, repito, que Acab se había casado con una mujer pagana, con Jezabel. Para los que no conocen la historia de Jezabel, era una princesa fenicia, hija del rey de Sidón, y ella lo que hizo fue alejar poco a poco a Acab de la adoración a Yahvé y la fue desviando poco a poco a la adoración a los dioses paganos, sobre todo a Baal y a Asera, y sobre todo a Baal, que era el dios de ellos y de ella principalmente. Entonces era el dios de los sidonios. Entonces, terrible, terrible ese matrimonio, y eso trajo un caos total al reino del norte. Y ahora vemos a Josafat sabiendo eso, sabiendo que ahí había problemas, haciendo una alianza con Acab, rey de Israel, y la alianza la hace dando a su hijo en matrimonio. Era algo normal que se hacía antiguamente. Se daban los hijos en matrimonio por conveniencia. Y a veces habían alianzas políticas, militares, económicas. Entonces aquí lo que tenemos es una alianza por conveniencia, y básicamente la alianza son tres factores que juegan aquí un papel en esta alianza. Fue una alianza primero matrimonial, número 2 fue una alianza comercial y número 3 fue una alianza militar, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es una alianza que de una vez les digo que Dios no la podía bendecir. Porque estamos hablando de incompatibilidad. Ahí no hay nada que hacer. Son dos reyes totalmente diferentes. Ahí no hay nada que hacer. Es más, no lo estoy diciendo yo. Más adelante les voy a mostrar el pasaje donde Dios juzga y regaña a Josafat por haber hecho esa alianza. ¿Están conmigo? Bueno, vamos para el segundo punto porque apenas estoy arrancando motores. Apenas estoy despegando. Número 2. Cuando negocio mis principios y convicciones en una alianza, termino por ceder cada vez más terreno. Voy a repetir eso. Cuando negocio mis principios y mis convicciones, hablo como creyentes, como cristianos. Cuando negocio mis principios y mis convicciones, termino por ceder cada vez más terreno. Vamos a mirar qué pasó con Josafat. Muchas veces hacemos alianzas o sociedades pensando que las concesiones que estamos haciendo como cristianos al comienzo son pequeñas, y a veces uno hace concesiones mínimas y uno dice, bueno, esto no es como tan importante, al fin y al cabo pues tampoco es que vamos a estar de acuerdo en todo, y hacemos concesiones a veces pensando como en lo material y no tanto en lo espiritual. El problema es cuando empezamos a hacer concesiones, porque usted cede algo y más adelante va a tener que ceder más cosas. Entonces pensamos en términos de costo-beneficio y no medimos el beneficio. Escúcheme, no medimos la parte espiritual. Entonces, y medimos el beneficio en términos económicos, pero no pensamos en términos espirituales. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando hacemos alianzas o sociedades con personas que no tienen nada que ver con nosotros en la parte
espiritual. Entonces podríamos pensar que las intenciones de Josafat fueron buenas. Uno podría pensar que había de pronto mucha fricción entre los dos reinos, el del norte y el del sur, y Josafat estaba como buscando la paz entre ellos, y por eso decide dar a su hijo para cultura bíblica, para que después lo coteje en el libro de los Reyes, que está la misma historia, y allá se menciona que el hijo se llamaba Joram, con Y, Joram. Y Joram lo da en matrimonio a la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Entonces ahí tenemos a Joram y Atalía, ¿cierto? Pero esta alianza, esta concesión, que parece ser con buenas intenciones, llevó a Josafat a vender cada vez más sus principios. Préstele atención a este tema que estamos hablando, que ese es el problema, que al comienzo las concesiones que damos a veces pueden ser ¿qué? Mínimas, pequeñas. El problema es que cuando empezamos mal, más adelante van a querer que demos más, ¿qué? Que cedamos más, que vendamos más nuestros principios. Versículo 2, vamos a regresar y vamos a mirar el versículo 2. Dice que después de hacer la alianza, el matrimonio, dice que unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios, mataron grandes cantidades de ovejas, etcétera, etcétera. Ya lo leímos, hay una gran fiesta. Si Josafat no hubiera dado a su hijo en matrimonio a la hija de Acab, con toda seguridad que Josafat no estaría compartiendo en esa fiesta. Porque es en esa fiesta donde surge otra concesión. Es en esa fiesta donde Josafat se enreda. Alguien dirá, lo enredaron. No importa, cualquiera de las dos. Se enredó o lo enredaron, o se dejó enredar. También podría haber una tercera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Josafat fue a Samaria? ¿Por qué se fue para allá? Bueno, muchas respuestas. Haciendo este estudio, uno podría pensar, ¿será que el rey lo había invitado? El texto no lo dice, hay un silencio. Entonces hay varias opciones. Podría ser que el rey lo había invitado, podría ser que su hijo Joram y Atalía vivían en Samaria y Josafat fue a visitar a sus nietos, fue como después de 3 años, unos años después. No sabemos. ¿Será que las intenciones de Josafat eran mantener el reino en paz y por eso estaba visitando a Acab? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que por haber hecho la primera concesión de hacer una alianza con Acab al dar a su hijo en matrimonio con Atalía, lo llevó a hacer una alianza ya no familiar, sino militar. Y esa fue la alianza terrible para Josafat. Entonces préstele atención lo que dice el versículo 2, que mientras estaban en la fiesta, en medio de la fiesta, la parte 2 del versículo 2, la parte B, dice que después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad, para recuperar una ciudad que el reino del norte había perdido. Si nota, en medio de la fiesta. Alguien podría decir, yo creo que emborracharon a Josafat. Yo creo que ya con unos 4 whisky, yo creo que ahí Josafat ya estaba arreglado. Yo no sé qué pasó ahí y podría especular cosas acá. Lo único que le estoy diciendo es que aquí Josafat la embarró, y grande, la embarró, pero una embarrada de esas grandes, ¿ok? Entonces en medio de la fiesta, ahí Acab, un hombre perverso, un hombre malicioso, un hombre que siempre buscaba ventaja, yo no sé, uno ve el contexto, no sabemos si fue que Josafat, por iniciativa propia, llega al reino del norte, entonces Acab dijo, esta es, voy a montarle una fiesta y etcétera, etcétera. O puede ser que ya lo tenía planeado, si fue él el que lo invitó, no sabemos. Cualquiera que sea, el hecho es que cuando llega allá, lo persuade. Y la palabra que aparece en hebreo, persuadir, tiene que ver con una seducción sutil, tiene que ver con una seducción suave, palabras dulces, palabras lisonjeras. Esto tiene que ver con astucia. Eso era Acab. ¿Conoce usted socios así? Astutos, suaves con sus palabras, ¿cierto? Entonces cuando está ahí Josafat, entonces lo persuade para que ¿qué? Para que Josafat lo apoye para ir a recuperar a Ramot de Galaad. Y ahí es donde juega el papel de todo esto. Entonces, fruto del avivamiento que habíamos visto ya por semanas pasadas,
¿qué había pasado fruto de ese avivamiento? Dios le había dado a Josafat mucha paz y mucha tranquilidad. De pronto usted no se acuerda de ese versículo, pero pasamos por ahí de largo porque yo no hice mucho énfasis allá, esperando a llegar al día de hoy. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 10 y 11, de lo que hablamos la semana pasada, dice que entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. ¿Sí, nota lo que estamos hablando? Que gozaba de ¿qué? Gozaba de paz, gozaba de tranquilidad. Si él está en paz porque Dios lo ha bendecido, porque Dios lo ha respaldado, porque le ha dado un avivamiento, ¿cómo es posible que ahora se quiera enredar con el otro rey para ir a la guerra? Uno dice, Josafat está loco, tragos en la cabeza, yo no sé, lo hechizaron, yo no sé, lo embrujaron, yo no sé, pero está metido en la boca del lobo haciendo cosas que no debe de hacer. Entonces, ahí está. Entonces el propósito de Acab cuando él llega allá, ahora mirando un poquito el trasfondo histórico para que usted más o menos entienda qué está pasando acá. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad, una de las tribus de Israel, y había sido tomada, conquistada por el rey de Siria. Y el rey de Siria no la había devuelto, porque después ocurrieron muchas cosas más y él no la devolvió. Entonces el propósito de Acab era de devolver, era volver a recuperar a esa ciudad para el reino. Entonces ahora lo que está invitando es a Josafat a que se una con él para ir a derrotar a ese otro rey y conquistar la ciudad. Por eso entonces ahí aprovecha, lo persuade, logra que ahí está en el ambiente propicio, esperó el momento oportuno en el versículo 3 y le pregunta: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Preguntó el rey de Israel al rey de Josafat. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo. Oiga, por favor. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Eso suena muy lindo, suena qué hermandad la que había entre los reyes. Pero él no podía haber hecho eso. Estaba prohibido para Josafat haber hecho eso, porque Acab no tenía la bendición del Señor. Acab lo que estaba antes era buscando cómo matar a los profetas de Dios. Estaba intentando hace rato matar al profeta Elías, si usted no conoce bien la historia. Entonces primero hace una alianza familiar, repito, da a su hijo en matrimonio a la familia de Acab, y ahora está haciendo una alianza militar donde está colocando su vida y sus tropas en peligro. Es que cuando uno hace alianzas, uno tiene que tener mucho cuidado, porque yo no soy solamente el que voy a, más adelante si eso no funciona, yo no soy el único que voy a terminar en problemas, voy a meter en problema a mi familia, voy a meter en problemas a mucha otra gente. En este caso es un rey y va a meter en problemas a mucha gente. Entonces he ahí el problema de empezar a hacer concesiones en las alianzas con socios que no comparten los mismos valores y principios espirituales con nosotros. Cada vez ellos van a querer que cedamos más a sus peticiones. ¿Están conmigo? Número 3. Antes de hacer una alianza, debo consultar primero al Señor y no después de haber hecho la alianza. ¿Escuchó eso? Nuestra tendencia es tomar decisiones y luego pedir el respaldo del Señor. Pero si queremos tener la bendición del Señor, usted y yo lo sabemos, antes de tomar cualquier decisión, como en el caso de hacer una alianza o alguna decisión, lo primero que tengo que hacer es preguntarle al Señor si Él está de acuerdo con esa sociedad. Señor, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con esto que vamos a hacer? Y es pedir la dirección del Señor. Y Josafat tomó la decisión de hacer la alianza militar con Acab y después consulta al Señor, porque sí lo consultó, pero después de haber hecho la alianza. El uno lo seduce y dice: sí, usted y yo somos como uno solo, para adelante, vamos a tener éxito, vamos a prosperar. Y mire lo que dice
interesante el versículo 4 y el versículo 5. ¿Van conmigo? Estamos haciendo una exposición del capítulo 18, versículo por versículo, pero a la luz de un tema, las alianzas. Versículo 4, entonces agregó, después de que le pide y que él dice que sí, nos uniremos a ti en batalla, entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Tan espiritual Josafat, tan lindo, ¿cierto? Tan bello. Uno dirá, qué hombre tan espiritual. Aquí no, ya la embarró. Yo diría que eran más como cargos de conciencia, ya había empeñado la palabra. Entonces, así que el rey de Israel convocó a los profetas. ¿Y a cuántos le trajo? A 4. Le trajo a 4 profetas para que le ayudaran. Si usted no tiene boletín, si usted no está leyendo en la Biblia, yo le puedo decir cualquier cosa acá. ¿Sí o no? No le trajo 4, le trajo 400. 400 profetas y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Usted se imagina 400 personas al unísono diciendo, Dios dará la victoria al rey. Bueno, es una maravilla, Dios se manifestó, Dios nos está hablando. Y la petición de Josafat suena como un sentimiento de culpa, créame, cuando consulta al Señor, pero él sabe que ha actuado mal. Tan mal se siente él ahora que hay un ambiente tan pesado ahí. Es más, él era un hombre espiritual, Josafat era un hombre bueno. Es que estamos hablando de un hombre bueno con un hombre malo. Josafat era bueno. Entonces, cuando tan bueno es, tan espiritual es, claro, cometía errores como cualquier mortal, pero tan espiritual era que a la hora de estar ahí y escuchar todas esas profecías y esas cosas, Josafat no les comió cuento. Josafat dijo, no, esto no están hablando en nombre del Señor. Y ese ambiente, yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno está en ciertos ambientes, cuando hay ciertas manifestaciones y cosas que uno sabe que se las están inventando o son cosas de la carne y uno dice, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo qué estoy haciendo? Y uno se siente mal, ¿cierto? Entonces, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos, Dios dará la victoria al rey. Algunos comentaristas dicen que estos 400 profetas eran profetas de Baal. Yo no estoy muy seguro de eso. Ustedes saben que si miran un poquito el contexto, antes ya Elías había tenido una confrontación con todos los profetas y en esa confrontación mataron como 450 profetas de Baal, los degollaron. Entonces yo no sé si habían tantos profetas de Baal. Ahora más adelante hay por ahí algunos indicios que parece ser que eran profetas entre comillas del Señor, pero falsos. Entonces no voy a entrar aquí en discusión si son de Baal, si eran profetas normales, pero falsos. Yo me inclinaría simplemente a decirles que eran falsos profetas. Si son de Baal o no es del caso ahorita mirar. Pero son 400 profetas que están profetizando mentiras. Y que están profetizando algo que el rey quiere escuchar. Por eso es que a la gente le encantan las profecías. Y por eso es que le encanta tanto que le profeticen. Y hay unos profetas que son expertos para profetizarle a uno lo que uno quiere escuchar. Por eso nosotros aquí no comemos casi carreta con las profecías, aunque creemos en la profecía, claro que sí, pero no le caminamos mucho a eso, le caminamos a la profecía por excelencia, la palabra del Señor, la que no falla, la que no miente, esa sí es infalible, bendito sea el Señor. Entonces, hablando de esto, Josafat, un hombre de Dios, al escuchar a esos profetas detectó que no hablaban en nombre del Señor. Dijeron, no, aquí esas profecías muy lindas, muy bonitas, yo como que no le como mucha carreta a eso. Yo creo que yo les he hablado a ustedes aquí como a veces profetas en algún momento le han profetizado cosas no muy lindas. Yo les he dicho a ustedes que a la gran mayoría yo no le he creído, ni 5 lo que han dicho. A otros sí les he creído. Y uno tiene discernimiento. Por eso hay que pedir en la iglesia discernimiento de espíritus. No todo el que diga gloria a Dios, aleluya, es un hijo de Dios. Puede ser un infiltrado que está. Así es. Hay satanistas, hay mucha gente por ahí. Entonces uno tiene que estar siempre alerta, ¿cierto? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Versículo 6 y versículo 7. Pero Josafat preguntó, mire otra vez Josafat, ya la embarró, pero mire que Josafat está incómodo. Y entonces Josafat, cuando escucha a esos 400 profetas, dice, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? O sea, él dijo, estos como que no son. Debemos hacerle la misma pregunta.
Y el rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imía. Bonito nombre, ¿sí o no? Hijo de Imía. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Claro, él era un hombre de Dios. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imía. Usted que tiene tan buena imaginación, imagínese el espectáculo. Imagínese donde están ellos. Primero llegan 400 profetas en esa euforia, en éxtasis ahí profetizando. Y Josafat dice: no, esto por aquí no es. No hay uno más. ¿Hay otro por ahí que quede? No sé, le quedó por ahí uno guardadito. Sí, hay uno, pero ese no me gusta. Ese no me profetiza nada bueno, sino cosas malas, ¿cierto? Entonces, cuando él dice eso, mire que tan espiritual está aquí Josafat, que dice: venga, un rey no debería hablar de esa manera de los profetas, de los siervos de Dios. Y entonces la petición de que traigan a Micaías dice: escuchemos lo que tenga que decir. Es decir, Josafat dice: venga, escuchémoslo de todos modos. Y Acab obviamente accede, manda a traer al profeta Micaías, porque obviamente necesitaba organizar bien esa alianza. No se le iba a salir esa alianza de las manos por venir a escuchar a un profeta. Pues escuchemos uno más, ¿cierto? Entonces, no voy a hablar hoy porque el tiempo no me da para hablarles del trasfondo de Micaías. Pero Micaías era uno de los grandes profetas de la Biblia. Fue un hombre de Dios que comunicó la palabra de Dios en la época de Acab. Le dijo la verdad siempre, así no le gustara, y tuvo consecuencias. Y cuando un profeta profetizaba algo que no le gustaba a los reyes, con ese poder que tenían los reyes en esa época, los podían mandar a matar. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos algo muy delicado. Un hombre que con todos estos problemas, uno diría: bueno, Micaías yo creo que ya esta vez sí le va a profetizar algo bueno al pobre Acab, ¿cierto? Diría uno, ¿cierto? Pero era un hombre de Dios. Entonces cuando Micaías llega, continuemos leyendo lo que pasa en esta historia. Versículo 9. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca. Obviamente era un lugar amplio, porque para tanta gente pues obviamente en un salón no estaba. Y dice que está cerca de la puerta de Samaria, y todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Eso profetizaban una y otra vez, una y otra vez. Entonces se puede imaginar esa escena que hay acá: 400 profetas en trance profético delante de los reyes diciendo: ataca a Siria, Dios dará la victoria al rey. Entonces una persona sin discernimiento espiritual estaría totalmente convencido que esta era una manifestación del Señor, ¿cierto? Y si a eso le sumamos que hay unos elementos dramáticos en medio de la profecía, créanme, muchas personas sin discernimiento espiritual quedarían, como digo yo vulgarmente, descrestados. Versículo 10 y 11, miren lo que pasa acá. Uno de los profetas de esos 400, uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramón de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. ¿Se imagina el dramatismo que había acá? Profecía, éxtasis, yo me imagino convulsiones y cosas, y ahora llega un profeta con unos cuernos de hierro. Es un drama total, un drama total. Y uno diría: ¡ay, el Señor! Y los pelos se me pusieron de punta, Dios mío. ¡Qué presencia demoníaca, por Dios! Ese es el problema que tenemos acá cuando uno no sabe discernir, ¿cierto? Entonces, yo espero no ver en ninguna reunión de oración en la iglesia que alguien aparezca aquí con unos cuernos de hierro. O en su defecto que me aparezca aquí con un chofar, que porque va a tocar el chofar y la unción se va a derramar sobre la iglesia. Espero que no me venga con esa carreta, que yo no le como a eso, ¿ok? Estamos, dígale a la persona que está al oso, dígale: lo mejor está por venir, dígale, porque todavía esto apenas estamos despegando, Dios mío. Ya alzamos vuelo. Número 4. Qué historia, ¿no? Qué historia. Si no le gustan las historias, yo espero que se enamore de las historias, porque aprende uno tanto. Número 4.
cuando nos unimos en una alianza con un socio que no es de la aprobación de Dios, terminamos nosotros imitando la mala conducta de dicho socio. ¿Se acuerdan lo que les he dicho yo? Cuando uno trata de ganarse y uno dice al otro, cuando hay una alianza que no es, uno, yo me lo gano para el Señor, y el otro termina ganándoselo uno para el mundo, ¿sí o no? Mire, cosas que voy a decir. A mí me gusta mucho cuando estudio el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué hay pastores que no les gusta el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es hermoso, porque yo discrepo cuando escucho a alguien decir, no, es que el Antiguo Testamento está lleno de ley y el Nuevo Testamento es gracia. Sí, no. Sí, hay ley en el Antiguo Testamento, por supuesto que nos regimos por el Nuevo Testamento, somos de la gracia, claro que sí. Pero cuando yo voy al Antiguo Testamento, yo no veo sino gracia sobre gracia. Yo no veo sino un Dios de gracia en todos lados. No veo sino la gracia maravillosa del Señor. Porque en medio de estas, Dios le hubiera dado una disciplina bien tenaz, como digo yo, a Josafat. Y Dios lo trató con mucho amor, con mucha misericordia. Lo reprende, sí, pero aquí hay mucho amor, aquí hay mucha misericordia. Y tanta misericordia hay que hasta les manda un profeta de Dios, y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. Ahora, desobedecemos y Dios por su gracia nos advierte, pero cuando nos advierte es para que corrijamos, no para que juguemos con la gracia del Señor, porque esa sería ya lo que llamamos una gracia barata, que decía el difunto, se lo escuché hablar mucho al doctor Jaime Ortiz, que murió hace poquito. Él hablaba mucho de la gracia barata. La gracia barata es cuando dicen, no, Dios es muy bueno, Él es misericordioso, Él me perdona. Siga jugando con el pecado y verá que así como Él también es misericordioso, Él también disciplina. Y cuando Él disciplina, ay, 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 ahí sí como dicen, ay, ay, ay. Entonces, hablando un poquito de este tema, la misericordia la veo como Dios usa a este profeta para llamarle la atención, sobre todo a Josafat, que no se meta en semejante alianza. Entonces mandan a llamar al profeta, versículo 12 y versículo 13, ¿están conmigo? Si de pronto no está el pasaje ahí, por favor escúchemelo, porque todo eso no cabía en el boletín. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, oiga, mientras lo traía, mire, yo digo, eso fue el mismo Acab que le mandó el mensajito, soborno. Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Me parece ver aquí la política de hoy, ¿sí? A mí me parece aquí la mermelada y todo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Entonces ahí está, yo no sé si le untaron la mano, yo no sé qué pasó acá, pero lo están ahí sobornando, lo están manipulando. Venga, por favor, póngase de acuerdo con los demás, diga lo que digan esos otros 400. Versículo 12, 13. Pero Micaías respondió, tan cierto como que Yahvé vive, solo diré lo que Dios me diga. Ese es un verdadero siervo del Señor. Entonces, evidentemente, Micaías, cuando uno mira esa respuesta, él no se sintió intimidado por ese mensajero del rey, y con toda seguridad que él iba a hablar lo que Dios le dijera que hablar. Así, véngase lo que se venga. Es como si Micaías nos estuviera diciendo a nosotros en el día de hoy casi que las mismas palabras, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos en cierta manera presionar por el ambiente, por las circunstancias, y terminamos diciendo cosas que Dios no nos dijo que dijéramos, porque a la persona hay que decirle algo que él esté bien, cómodo, y por eso en las iglesias a veces hasta con la misma palabra no se dicen ciertas predicaciones, porque de pronto la persona que nos visita se molesta, o la oveja es muy nueva y no resiste la palabra y se va y dice, no, en esa iglesia no es sino hablar de pecado y cosas de esas. No, yo me voy para una iglesia donde me hablen cosas que yo quiero escuchar. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Ya la gente no está hablando lo que Dios nos dice que hablemos, y eso es lo que está pasando en el día de hoy, hambre de la palabra. Entonces, cuando Micaías, versículo 14 y versículo 15, se presentó ante el rey, sigamos con la historia, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Yo me imagino que claro, ya estaba sobornado, y mire cómo se sentiría Acab ante la respuesta de Micaías. Y Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos.
Y se lo dijo en una forma que qué bueno poder estar ahí para mirar. Pero yo creo que usted, que tiene tan buena imaginación, trate de verle los ojos a Micaías y trate de pensar en las palabras, como lo dijo. Tanto lo dijo que mire cómo le responde el rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Hasta el mismo Acab sabía que él no estaba diciendo la verdad. Si nota lo que está pasando acá, es que es hasta chistoso lo que está pasando acá. Entonces, con sarcasmo, Micaías se unió a ese extravagante espectáculo profético, recomendando que saliera la guerra. Y Acab dijo: no, ¿cuál guerra? Este no está hablando de parte del Señor. Y lo interesante es que hasta el mismo Acab sabía que Micaías no estaba diciendo la verdad. Ya Acab lo conocía muy bien. De hecho, lo odiaba. Esta versión dice que lo detestaba. Es como si Acab le hubiera dicho: no me siga ahí bromeando, por favor, dígame, no me engañe, yo lo conozco, dígame lo que realmente me quiere decir. Entonces Acab lo que desea es conocer la voluntad del Señor, pero por otra parte no quiere aceptar la voluntad del Señor. Ese es el problema con muchas personas. Quieren conocer la voluntad del Señor, pero cuando ya conocen la voluntad del Señor no están dispuestos a cumplirla. Entonces, ¿para qué quiero conocer la voluntad del Señor? Eso es como el que está pidiendo guía, dirección, si me caso con esta persona, y Dios le dice por todos los lados que no se case, pero usted dice: no, es que este es o esta es. Y Dios le dijo por todos los lados que no era. Entonces, ¿para qué pidió dirección? ¿Para qué pide consejo? Si cuando Dios le dice, usted no acata lo que Dios le está diciendo. ¿Están conmigo? ¿Conoce alguna persona así? ¿Conoce una persona que desee conocer la voluntad del Señor, pero que no la quiera aceptar? ¿La conoce? No me mire al vecino, por favor. No mire al vecino. ¿Seguimos? Ahora Micaías, después de ese sarcasmo, entonces ahora sí está listo para comunicar la palabra del Señor. 16 y 17. Entonces Micaías le dijo, claro, porque el rey le exigió, si no se queda callado. Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Y cuando termina de decir eso, y Acab lo escucha, dice: no te dije, mira a Josafat que lo tiene de lado, dice: no te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. Claro, porque ¿qué le está profetizando? Que le va a ir mal en la guerra y que lo van a matar. Así de sencillo, lo van a matar. Eso es lo que le está profetizando cuando dice ahí: vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo. Lo que le está diciendo es: te van a matar. Y entonces, en medio de esto, Micaías lo que hace es que le comunica el mensaje del Señor. Le dice que no solo va a perder la batalla, sino que también Acab va a resultar muerto. Interesante la observación. Y la observación que le hace a Acab es que dice: mire lo que está diciendo, nunca me profetizan. Y para rematarlo, oiga bien, para rematarlo, mire lo que Micaías continúa diciendo en el versículo 18 al 21. Micaías continuó diciendo, o sea, cuando el rey interpela y lo interrumpe, Micaías no se quedó callado. Ya él empezó a hablar de parte del Señor y ya va a terminar. Él no va a quedar con la mitad de profecía. Y entonces dice, Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. Y el espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Yo no voy a entrar en toda la minucia de esta profecía y sobre todo de esta visión, pero lo que yo veo en todo esto es sarcasmo. Es una figura literaria muy interesante, sarcasmo. Entonces, ¿puede usted imaginarse a Dios convocando una reunión de consejo? Dios pidiendo dirección, eso es absurdo.
Dios como que no sabe qué hacer y llama a unos espíritus para que lo aconsejen. Eso es absurdo. Eso es un sarcasmo total que está utilizando Micaías. Es una figura literaria porque Dios no necesita consejo. Entonces la visión, deliberadamente lo que está haciendo Micaías es ridiculizar, y está sobre todo contando una historia para ridiculizar a los falsos profetas. Los está llamando a todos mentirosos, espíritu de mentiras. Versículo 22, Micaías le dice al rey: así como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. ¡Qué golpe! Ese sí fue un golpe a la yugular, a la yugular. Y la reacción, claro, ahora se sintieron aludidos, ¿quién? Los falsos profetas. Versículo 23, entonces Sedequías, el de los famosos cuernos, pero los de hierro, no los otros. Sedequías, el de los cuernos, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Uy, esta historia acá uno dice: Dios mío, yo escucho eso, si yo me pongo en los zapatos de Josafat, yo empaco la maleta y me voy para mi casa. ¿Qué es esto que está pasando acá, Dios mío? Pero yo sigo estudiando la historia y digo: por favor, ¿qué le pasó a Josafat con todo lo que está pasando acá? Pero terminemos un poquito para que usted vea lo terrible de esta historia. Versículo 25 y 26, en medio de todo eso y la rabia de Acab, dice: arréstenlo, ordenó el rey de Israel, llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. ¡Qué prepotencia! Acaba de escuchar una profecía donde le están diciendo que lo van a matar y dice: yo voy a regresar sano y salvo de la batalla. Pero Micaías tenía una última frasecita para Acab. Tenía un último mensajito, y escuchemos lo que le dice en el versículo 27. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. ¿Recuerdan en esa época que un profeta, si decía algo y no se cumplía, lo mataban? ¿Sabe eso que está en el Antiguo Testamento? Y eso es lo que está diciendo Micaías: si no se cumple lo que yo acabo de decir, que me maten. Que aplicaran eso a los falsos profetas del día de hoy. ¿Se acuerda todas las falsas profecías de Ronnie Chávez y toda su corte? Todo lo que han dicho y profecías que no se cumplen, y la gente sigue creyendo en esos mentirosos, y siguen creyendo en esos mentirosos. Profecías falsas por todos lados. Por favor, si alguien dice: ay, no, es que me equivoqué. ¿Cómo así? O eso no es, o es de Dios o no es de Dios. Así de sencillo, ¿ok? Bueno, sigo ahí porque si no me meto con otro tema. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un rey como Acab? Si era malo. Obviamente, escuchando todo eso, claro, era malo. Entonces mandémoslo a la cárcel. Entonces, lo que sí me extraña y nos debe de extrañar a todos los que estamos acá, no es la reacción de Acab, porque por su naturaleza él era malo. Nos debe de extrañar es la reacción de Josafat. No hizo nada, no dijo nada. ¿Cómo es que en semejante situación y en semejante espectáculo, y Dios hablando de una manera tan clara, Josafat no diga nada, no haga nada? Aunque viéndolo bien, sí hizo algo: desobedeció al Señor. Eso fue lo que hizo Josafat. Entonces, ese es el problema de unirnos en alianzas no aprobadas por el Señor. Terminamos dejándonos presionar por el ambiente y por las circunstancias. Y eso fue lo que le pasó a Josafat. Lo que hubiera podido hacer Josafat era decirle a Acab que él ya no lo iba a acompañar en la guerra y advertir a Acab para que desistiera de ir a pelear contra los sirios. Eso fue lo que debió hacer, pero no lo hizo. Número 5. ¿Están conmigo?
Pregúntele al que está al lado suyo, pregúntele, ¿el Señor te ha hablado hoy? ¿Te está hablando? Número 5. Paciencia, que ya estoy en la recta final. A las 10 que salgamos está bien, ¿cierto? No, mentira, no. Número 5. Cuando una alianza comienza mal, usted sabe la otra parte. Cuando una alianza comienza mal, termina mal. ¿Qué podemos esperar de un socio que no tenga temor de Dios? ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué puedo esperar de un socio que no maneje los mismos principios y valores que manejo yo como cristiano? ¿Qué puedo esperar? La respuesta la sabemos, ¿cierto que sí? Siempre buscará la forma, como se dice en el argot paisa, siempre va a buscar la forma de darnos, ¿cómo se dice? De darnos en la cabeza. Siempre va a buscar la forma de buscar su propio beneficio, sin importar lo que pase con nosotros. Mire lo que pasa en el versículo 28 y 29. Hago aquí un paréntesis. Hay ovejitas que llegan a esta iglesia o que todavía están aquí en la iglesia, que a veces creen que yo preparo los mensajes para predicarle a usted. Por favor, no sea tan iluso. Que yo predico en serie. Y estoy predicando primero el 17 y ahora llegué al 18. Me tocó lo de las alianzas. Si le tocó a usted, bendito sea el Señor, que Dios te está hablando. Pero no vaya a pensar que yo preparé este sermón para usted, porque lo preparé fue para toda la iglesia. ¿Estamos? Cierro el paréntesis para evitar aquí malos entendidos. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, mire lo que pasa. Dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. Ay, este Josafat, qué hombre tan terco. Y el rey de Israel dijo a Josafat, presten atención a este sinvergüenza. Y el rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mire, yo no necesito ser un gran estratega militar para saber qué era lo que buscaba el rey de Acab. ¿Qué era lo que buscaba el rey de Acab? Que mataran a Josafat, que pensaran que era Acab, y él se disfrazó. Uno no necesita saber mucho de la milicia y del mundo militar para saber qué es lo que está pasando acá. Casi que le está diciendo a Josafat, es como si le dijera, póngase aquí un aviso grande, una diana para que lo maten. Sí, así es sencillo. Entonces se pueden imaginar los argumentos, la labia, todo esa manipulación que usó acá para convencer a Josafat que se pusiera las vestiduras reales, porque el texto lo dice así escueto, pero yo me imagino que eso fue todo un diálogo de estrategia, y yo me imagino que lo convenció de que era lo mejor. Y así ese es el problema cuando terminamos enredados con malas alianzas que nos terminan convenciendo de hacer cosas que uno después dice, ¿yo por qué hice eso? ¿Y yo por qué hice eso? Es como si uno hubiera estado, ¿cómo es que se dice? Hechizado. Dios mío, ¿a mí qué me pasó? Es que uno se pone a ver a Josafat y dice, pero por favor, es que es un rey, él sabe de milicia, él sabe de guerra, ¿cómo es que acepta lo que Acab le está pidiendo? Entonces, el único hombre en la batalla que estaba usando ropas reales era el rey Josafat. Lo convirtió en un blanco humano. Todo mundo lo veía, era como si se hubiera colocado, repito, una diana en el pecho y gritara, aquí estoy yo soy el rey. Y mire lo que pasa en el versículo 30 y 32. A su vez el rey de Aram, aquí estamos hablando ya de a quienes van a atacar, el enemigo. El rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra: ataquen solamente al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Y allí está el rey de Israel. Claro que no creían que era el rey Josafat. Estaban pensando que era el rey ¿quién? Acab. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero Josafat clamó al Señor porque se vio en la sin salida, clamó al Señor y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él, y tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo.
¿Sí ven la gracia del Señor? El amor del Señor con Josafat, que a pesar de su torpeza, que a pesar de sus errores, aquí en medio de la boca del lobo, lo salva, lo cuida. Esa es la gracia del Señor. Pero no para que siga haciendo esas torpezas, porque después Josafat obviamente que cambia de actitud y se arrepiente. Pero aquí en medio de la boca del lobo Dios lo rescató. ¡Qué gracia del Señor! Entonces el único motivo, la única razón por la cual Josafat quedó con vida de ese ataque fue porque Dios intervino a su favor. Pero le voy a regalar un principio que no está en el boletín. Y el principio es el siguiente: puedes acompañar a tu socio en su guerra, pero cuando las cosas vayan mal, este te entregará al enemigo. Se lo voy a repetir por si no le quedó claro. Puedes acompañar a tu socio en su guerra, pero cuando las cosas vayan mal, este te entregará al enemigo. Mientras tanto, Acab está muy confiado, está satisfecho. Él se había puesto ropas diferentes, así que estaba con vida. Hasta aquí toda su estrategia ha salido muy bien, está muy bien librado. Yo me lo imagino a él muerto de la risa, bobito, como lo enredé, como lo enredé, ¿cierto? Yo me imagino a Acab diciendo cosas, ¿cierto? Pero mire, la justicia de Dios. El juicio de Dios no se hace esperar. Cuando uno juega con Dios y cuando le hace daño a los hijos de Dios, la justicia de Dios no se hace esperar. Versículo 3 y 34. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí. Así, mal herido, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor del carro: estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su soberbia, en su carro frente a los arameos. Pero por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Y cuando uno mira esta historia, uno dice: increíble, es increíble lo que pasa acá. Un soldado lanza una flecha sin apuntar a nadie. Allá está el ejército, una flecha, la tira, pare de contar. Pero esa flecha es como si Dios le hubiera colocado de una vez la marquita ahí: destino, Acab. Y ahí la flecha derechito. Y en la armadura, dice, en una parte donde podía entrar la flecha. Y fue una herida de muerte. Y ahí termina la historia. Y entramos al capítulo 19, y por eso vamos a salir a las... No, mentiras. Pero el capítulo 19 solo le voy a leer 2 versículos para que mire cómo termina la historia. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Quién salió a recibirlo? Otro profeta de Dios, porque en Judá sí había profetas de Dios. Y mire cómo lo recibe. No con fiestas, no con palabras bonitas. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. No por el hecho de Dios ayudarlo a uno, no quiere decir que no esté enojado con uno. Como un papá. Los que tienen una idea rara del Señor, les suena raro lo que estoy diciendo. Pero si usted tiene una idea correcta de quién es Dios, Él también se enoja con nosotros. Por nuestra conducta, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestras torpezas. Y está enojado. Y se lo manda a decir clarito, ni siquiera lo manda a decir, se lo dice de frente. El Señor está muy enojado contigo. Como decimos los paisas, al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas. Acaba de escuchar semejante profecía y me lo reciben con otra profecía. Tengo unas aplicaciones para terminar. Toda la conferencia, toda la predicación ha sido aplicaciones. Así que no tengo muchas para el final porque ya se las he entregado todas, al menos las que quería compartir. Pero sí tengo 2 más para decirles. Número 1,
según lo que le dijo este profeta Jehú a Josafat cuando llega a Judá, yo de ahí saco una aplicación que espero que todos la entendamos, y es que yo no puedo amar lo que Dios odia. No puedo amar lo que Dios odia. ¿Están conmigo? Algunos me están haciendo señas y no le entiendo qué me está preguntando. No puedo amar lo que Dios odia, de odio. ¿Y cómo así que odia? Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Y eso es lo que yo no puedo amar. Las alianzas o sociedades, yo no puedo vender mis principios y valores cristianos. Por eso no puedo amar lo que Dios odia. Y por eso tengo que tener mucho cuidado con quién hago la alianza, con quién hago el acuerdo, con quién hago la sociedad. Y dejo ese punto ahí porque tengo un segundo punto que ahí sí quiero regalarles una cita bíblica que es muy conocida por todos. No voy a predicar de ahí, por favor, no tengo tiempo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, déjeme decirle el principio para aplicación, y es: no puedo asociarme en yugo desigual. No puedo asociarme en yugo desigual. Mire ya el Nuevo Testamento, que es la palabra final para nosotros. Qué pesar que algunos pastores y algunos maestros de la palabra, cuando leen segunda de Corintios 6, solo hablan de matrimonio. No entienden que el yugo desigual aquí no tiene que ver con matrimonio, hace parte, pero es amplio. De hecho, no está hablando de matrimonio, está hablando de alianzas. Incluye el matrimonio, por supuesto, pero es una partecita de muchas, porque mire cómo dice el pasaje. No sé, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La versión antigua, cotéjela en su casa, pero dice lo mismo, ¿cierto? No os unáis en yugo desigual, es lo mismo. Aquí dice: no se asocien, me gusta eso, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo o Belial, como dice otras versiones? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y para clarificar y para que no se me vaya aquí con una idea rara, nosotros no tenemos que evitar totalmente a los no creyentes, porque si no vamos a tener que irnos a vivir en una isla solos. Siempre vamos a tener gente no creyente a nuestro alrededor, pero lo que me está diciendo el pasaje es que yo no me puedo asociar íntimamente con ellos. De hecho, Jesucristo es el modelo para nosotros, y Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él compartió con los pecadores. Estuvo con ladrones, con prostitutas, con toda la clase pecadora, y Él estuvo ahí. Él no se apartó de ellos, pero Él no hizo lo que hizo ellos. No cometió pecado, no imitó esas costumbres de ellos. Es más, en alguna oportunidad, orando por los discípulos en Juan 17:15, Él dice: yo no pido, le dice al Padre, yo no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ok? Así que solamente decirles que si en este momento usted está pensando hacer una sociedad, una alianza, por favor, a la luz de este mensaje, órele al Señor, pídale dirección. Si en este momento ya está en una alianza, en una sociedad, pídale dirección al Señor, qué es lo que va a seguir haciendo. Y si más adelante va a hacer una alianza y una sociedad, con mayor razón, entonces, Dios mío, tome en cuenta estos principios que vimos en la noche de hoy. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, sé que es una palabra difícil, complicada a veces. Quizás quedamos llenos de preguntas, es seguro que sí. Pero gracias, Señor, porque nos das luz frente a temas tan complicados como es el tema de las sociedades,
como es el tema de las alianzas, Señor. Y ahí vemos como tu palabra es tan linda, Señor, que estas historias que fueron verídicas se dejaron escritas para que sirvan de lección y para de aquí extractar principios espirituales para nuestra vida. Primero, para no cometer los errores que cometieron estos hombres de Dios como Josafat. Pero número dos, también para pedir, Señor, de ti la dirección de cómo comportarnos de tal manera que tú te agrades de cada uno de nosotros. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y yo le voy a invitar que ahí donde está, mientras escuchamos el piano para que oremos, mientras usted está ahí, por favor, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, no quiero verlo distraído, por favor, mirando a su alrededor. ¿Por qué no piensa en lo que escuchó? Piensa en las alianzas, en las sociedades. Si las ha hecho sin pedir la dirección del Señor, ¿por qué no aprovecha este momento para pedirle perdón al Señor? Y decirle: perdóname, Señor, vine a pedir dirección cuando ya me había comprometido, cuando ya había hecho la alianza, Señor. Debí haberlo hecho antes y no después. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Este tema de unirnos en yugo desigual, por favor, préstele mucha atención a eso. Eso se aplica en relaciones sentimentales, en relaciones laborales, en relaciones comerciales. Eso se aplica en tantas cosas, en tantas cosas. Tiene que haber compatibilidad. No vamos a ser los mismos ni vamos a pensar igual, pero sí tiene que haber al menos valores iguales, principios iguales, que hablemos un mismo idioma espiritual, porque si no va a ser muy difícil esa relación comercial, esa relación sentimental, va a ser muy complicado. Ayúdanos, Señor, a extractar principios para nuestra vida, y por eso a través de este cántico es una manera de pedirte que nos ayudes y que recibas nuestra confesión hoy de perdón, de pedirte perdón y de que nos ayudes, Señor. Queremos hacer lo bueno delante de ti.